Hace unas semanas noté que algunas cosas cambian de lugar en casa, y aunque intenté ignorarlo, ahora casi cada día encuentro algo donde no debería estar. Desde hace algunas semanas, he empezado a notar cosas extrañas en mi apartamento. Vivo solo y, aunque no soy un fanático del orden, siempre dejo mis cosas en el mismo lugar por costumbre. Mi vida es bastante rutinaria, voy a trabajar, regreso, ceno algo rápido, y si no estoy muy cansado, me quedo un rato viendo la televisión antes de irme a dormir. No es que sea una vida emocionante, pero disfruto tener el control de mi propio espacio. Por eso, estas últimas semanas he estado sintiéndome bastante incómodo, y no estoy seguro de cómo explicarlo. Todo comenzó con detalles que parecen insignificantes, cosas que en otro momento probablemente no habría notado. La primera vez fue con mis llaves. Recuerdo claramente haberlas dejado en el estante de la entrada, justo como hago todos los días al llegar a casa. Pero al día siguiente, las encontré en la cocina, junto al fregadero. Pensé que tal vez estaba más distraído de lo normal y que había olvidado haberlas dejado allí. No le di más importancia y me dije a mí mismo que debía estar cansado o simplemente despistado. Sin embargo, al día siguiente, ocurrió algo similar, esta vez con mi billetera. Mi billetera siempre la guardo en un cajón de la sala, es prácticamente automático. Sin embargo, esa noche, la encontré en el baño. No entendía cómo había llegado hasta allí. No es un lugar donde suelo dejar cosas, mucho menos algo como mi billetera. Me dije que tal vez, en un momento de despiste, la había llevado conmigo sin pensar. No soy de los que creen en cosas extrañas, así que intenté buscar la explicación más lógica. Pero a partir de ahí, estos despistes comenzaron a ser más frecuentes, y no pude evitar sentir que algo raro estaba sucediendo. Una noche, llegué a casa después del trabajo y fui directamente a la cocina a prepararme un café. Justo al entrar, noté que una de las sillas del comedor estaba en una posición diferente, ligeramente girada hacia la ventana. No es algo que suela hacer, de hecho, soy bastante particular con el orden en el comedor, así que esto me resultó extraño. Me quedé mirándola unos segundos, preguntándome si tal vez la había movido sin darme cuenta, aunque no tenía motivo para hacerlo. La giré nuevamente hacia su posición original y traté de no pensar más en ello, aunque la sensación de incomodidad comenzaba a hacerse cada vez más presente. Al día siguiente, el mismo tipo de cosas siguieron ocurriendo. Esta vez fue una taza que encontré en el suelo de la cocina. No recuerdo haberla dejado en un lugar inestable, y tampoco soy de esos que dejan las cosas en cualquier sitio. Pensé que quizás podría haberla colocado en el borde de la encimera y se cayó sola, pero la idea no me convencía del todo. No había encontrado nada roto, y la taza estaba perfectamente en el suelo, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. En este punto, empezaba a sentir una mezcla de ansiedad y curiosidad. Intentaba encontrarle una explicación lógica a cada incidente, pero mientras más cosas pasaban, más difícil se hacía ignorarlo. Decidí contarle a mi hermana cuando vino de visita el fin de semana. Le expliqué lo que había estado sucediendo, aunque traté de no sonar paranoico. Le conté sobre las llaves, la billetera y la taza, tratando de que no pareciera tan extraño. Ella, por supuesto, se rió y me dijo que probablemente estaba estresado o algo despistado, que quizás solo necesitaba descansar un poco más. La reacción me molestó un poco porque sentí que no me estaba tomando en serio, pero no la culpo, yo mismo tenía problemas para creer lo que estaba diciendo. Después de todo, ¿quién se va a imaginar que algo tan simple como unas llaves o una taza puedan llegar a ser motivo de preocupación? A pesar de los intentos por ignorarlo, los eventos continuaron. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente de la sala. Era un sonido sutil, casi como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Me levanté de inmediato y caminé hacia la sala, tratando de no hacer mucho ruido. Encendí la luz, pero no vi nada fuera de lugar. Pensé que tal vez había sido algún ruido proveniente del exterior o incluso del vecino, aunque el sonido me había parecido tan cercano que me costaba creerlo. Otra cosa extraña comenzó a ocurrir, las luces. De repente, empecé a notar que algunas luces en el apartamento parecían encenderse solas. La primera vez fue en el baño. Me aseguré de apagar todas las luces antes de irme a dormir, pero al despertarme por la mañana, encontré la luz del baño encendida. No le di mucha importancia en ese momento, pensé que, tal vez, la había dejado encendida sin darme cuenta. Sin embargo, comenzó a ocurrir con más frecuencia. Pronto, la luz de la sala también apareció encendida un par de veces. Intenté racionalizar cada pequeño cambio, diciéndome que debía estar haciendo estas cosas en piloto automático y olvidando detalles. Sin embargo, la ansiedad comenzó a acumularse. A veces, al llegar a casa, me encontraba revisando cada esquina, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Intentaba recordar si había dejado algo diferente antes de irme, si había alguna explicación lógica que pudiera estar escapándoseme,
pero no lograba encontrar respuestas. Para ponerme a prueba, una noche decidí hacer un pequeño experimento, dejé una silla en un lugar específico de la sala y tomé una foto antes de acostarme. Al día siguiente, la silla estaba girada, levemente, pero lo suficiente como para darme cuenta de que algo la había movido. Me dije que podría haber sido un reflejo de mi propia ansiedad, que quizás me estaba volviendo paranoico. Pero, de algún modo, esta pequeña prueba me dejó aún más desconcertado. No había lógica, no tenía sentido, y eso me incomodaba aún más. Después de ese día, comencé a notar cada pequeño detalle. Me fijaba en cada objeto antes de irme a dormir, y me aseguraba de apagar todas las luces. Sin embargo, a la mañana siguiente, encontraba algún cambio menor, la luz del baño encendida o una puerta que se encontraba apenas abierta, aunque recordaba haberla cerrado bien. No he contado esto a nadie más. Pienso en hablarlo con algún amigo, pero temo que me respondan igual que mi hermana, diciendo que estoy exagerando. Hasta ahora, solo intento mantener la calma y seguir con mi rutina. Cada día, cuando llego, reviso el lugar, intentando que nada me sorprenda. Aún así, no puedo evitar que cada pequeño cambio me genere una incomodidad creciente. Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación. Honestamente, no esperaba tantas respuestas ni que otros pudieran sentirse identificados con algo así. Muchos sugirieron que podría ser estrés o que tal vez solo estoy perdiendo cosas de vista. Traté de pensarlo como una posibilidad lógica, pero desde que publiqué, las cosas se han intensificado un poco. Decidí seguir algunos de los consejos. Uno de ustedes sugirió dejar una cámara grabando por la noche para ver si captaba algo, y anoche lo intenté. Coloqué una cámara vieja en la sala y la dejé grabando hasta la mañana siguiente. No esperaba ver nada, solo quería calmarme un poco. Sin embargo, cuando revisé el vídeo, vi algo que me dejó helado. En un punto, la cortina se mueve, aunque las ventanas estaban cerradas y no había ventilación en el apartamento. Lo peor fue escuchar un sonido leve, como un murmullo o pasos, aunque no logré identificar de dónde venía exactamente. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero el vídeo me dejó con más dudas de las que tenía antes. Intenté pensar en alguna explicación lógica, pero no me ayuda a tranquilizarme. A decir verdad, estoy empezando a sentir que mi apartamento ya no es un lugar tan seguro como antes. Actualización 2. Han pasado algunos días desde la última vez que publiqué. A pesar de que intenté no prestarle demasiada atención a lo que está ocurriendo, las cosas en casa siguen poniéndose más raras. Desde que dejé la cámara grabando y vi el vídeo con esos pequeños movimientos y ruidos, no he podido dejar de sentir una especie de inquietud constante. Mis amigos me dicen que no debería obsesionarme, que probablemente sea algo de mi imaginación o solo una corriente de aire, pero nada de eso explica lo que está pasando en realidad. Una noche, después de ver la grabación, intenté actuar como si nada estuviera ocurriendo. Apagué la cámara y decidí ignorar esos detalles. Pero esa misma noche, mientras estaba en la cama, escuché un ruido fuerte en la cocina, como si algo de metal hubiera caído. Me levanté de golpe, encendí las luces y fui hacia allá. Lo primero que vi fue la tapa de una olla en el suelo, aunque estaba seguro de que la había dejado en la estufa, bien colocada. Revisé toda la cocina, intentando entender cómo había terminado ahí, pero no encontré ninguna explicación. Al día siguiente, decidí volver a dejar la cámara grabando. Esta vez, me aseguré de que todo estuviera en su lugar antes de acostarme. Cerré bien las puertas de los gabinetes, ordené cada cosa, y me fui a la cama. La noche transcurrió en silencio, pero al revisar el vídeo por la mañana, noté que algo había cambiado. En un momento, se ve como la lámpara de la sala empieza a balancearse suavemente, aunque no había corriente de aire y las ventanas estaban completamente cerradas. No es un movimiento brusco, pero es lo suficiente como para resultar inquietante. Hablé nuevamente con mi hermana, y esta vez le mostré los vídeos. Al principio trató de reírse y decir que debía estar editado, pero cuando vio los movimientos sutiles, su expresión cambió. Me dijo que quizá era buena idea revisar el sistema eléctrico del apartamento o llamar a alguien que pudiera revisar si había algún problema con la estructura. Intenté explicarle que no creo que esos detalles tengan que ver con algo físico, pero ella se negó a aceptar otra posibilidad. Según ella, solo estoy estresado y haciendo cosas raras en mi mente, aunque yo sé que no es así. En los últimos días, he empezado a notar que el ambiente en mi apartamento se siente más pesado, como si algo invisible estuviera alterando el espacio. No es algo que pueda explicar con lógica, pero cada vez que estoy en la sala o en la cocina, siento una especie de presión, una incomodidad que no me deja en paz. Al mismo tiempo, cada vez que me voy a dormir, me aseguro de revisar cada rincón, de ordenar todo y dejar las luces apagadas, aunque me doy cuenta de que estoy empezando a dejar una luz encendida en el pasillo, algo que nunca he hecho. Otra cosa extraña sucedió anoche.
Mientras estaba en la cama, escuché lo que sonaba como pasos suaves viniendo desde la sala. Me quedé quieto, esperando escuchar algo más claro, pero solo hubo un silencio incómodo. Aún así, pude distinguir un murmullo apagado, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja. Me levanté lentamente, fui hacia la sala y encendí la luz. No había nadie, pero el sofá estaba ligeramente desplazado, algo que no había notado antes de irme a dormir. Decidí compartir esta experiencia en Reddit porque me siento cada vez más perdido. Hay algo en mi apartamento que no parece estar bien, y a pesar de que intento racionalizarlo, no puedo negar que cada pequeño cambio, cada ruido, cada movimiento extraño, me pone los pelos de punta. Algunos de los comentarios que leí en mi publicación anterior mencionaban la posibilidad de que fuera una especie de presencia o algo parecido. No sé qué pensar, y en cierto modo, trato de no tomarlo demasiado en serio. Pero cuando estás solo y comienzas a notar estas cosas, es difícil no sentir una mezcla de miedo y frustración. Además de los ruidos y los movimientos, también empecé a notar algo raro con los espejos. En mi habitación tengo un espejo de cuerpo entero, algo que había puesto solo por comodidad, para vestirme en las mañanas. Pero hace un par de días, me di cuenta de que a veces, al pasar frente a él, parece reflejar algo que no debería estar ahí. Es como una sombra en el fondo, en una esquina, algo que no debería estar en el reflejo. Al principio pensé que era una mancha o un defecto del espejo, pero cuando intenté limpiarlo, no desapareció. Cada vez que me acerco para ver mejor, la sombra parece desvanecerse, como si solo apareciera cuando no la estoy mirando de frente. Anoche, estaba tan inquieto que decidí sacar el espejo de mi habitación y dejarlo en el pasillo. Sin embargo, esta mañana, cuando desperté, el espejo estaba de vuelta en mi habitación. Pensé que tal vez, en algún momento, me había arrepentido de moverlo y lo había traído de regreso, pero no tengo ningún recuerdo de haberlo hecho. Lo dejé en el pasillo otra vez, y decidí no tocarlo más. A estas alturas, estoy considerando la idea de llamar a alguien. He pensado en hablar con el propietario del edificio o con un electricista, para ver si hay algún problema que esté causando estos fenómenos, pero no estoy seguro de cómo explicar lo que me ocurre sin sonar ridículo. Mis amigos me sugieren que me relaje y trate de no pensar en ello, pero cada vez que intento ignorarlo, algo más sucede, como si la casa me recordara que no estoy solo aquí. Hoy, al regresar del trabajo, decidí ir directo a la cama, demasiado agotado para siquiera pensar en las cosas que están sucediendo. Pero, mientras me preparaba para dormir, escuché nuevamente un ruido en la sala, como el susurro de alguien hablando. Al encender la luz y salir de la habitación, el sonido cesó de inmediato. Fue en ese momento cuando sentí una especie de vacío en el pecho, una sensación de que algo estaba observándome, aunque no pudiera verlo. Actualización 3. Quiero agradecerles nuevamente por los mensajes. Algunos de ustedes mencionaron experiencias similares, lo cual, aunque me inquieta más, me hace sentir menos solo en esto. En los últimos días, las cosas no han hecho más que empeorar. Intenté mantener la calma y seguir con mi rutina, pero ya no es tan sencillo. Ayer, después de cenar, me senté en el sofá para ver la televisión. Apenas habían pasado unos minutos cuando noté un reflejo en la pantalla, algo que parecía moverse detrás de mí. Me giré, pero no vi nada. No le di más importancia y volví a la tele, pero cada vez que miraba, podía ver una sombra moviéndose en el reflejo, como si alguien estuviera pasando detrás del sofá. Decidí apagar la televisión y revisar el apartamento, pero todo estaba en su lugar. Esa misma noche, me desperté cerca de las 3 de la madrugada y noté que la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Yo siempre cierro esa puerta. Me levanté para cerrarla y, al hacerlo, sentí una corriente de aire frío que venía del pasillo. No había ninguna ventana abierta, así que no entiendo de dónde vino esa brisa. Hoy encontré el espejo en el suelo de mi habitación, como si alguien lo hubiera movido y tirado. No sé cómo explicarlo, pero cada día se siente como si algo o alguien estuviera haciéndose notar más. Estoy agotado y empezando a dudar de mí mismo. Actualización 4. Han pasado unos días desde la última vez que escribí y debo admitir que la situación ha llegado a un punto en el que no estoy seguro de cuánto más pueda soportar. Ya no se trata de ruidos ocasionales o cosas fuera de lugar, ahora siento que hay algo o alguien en casa, algo que no puedo ver, pero que está presente de una forma que resulta imposible de ignorar. Una noche reciente, decidí sentarme en el sillón de la sala y quedarme en silencio, solo esperando, como si intentara enfrentar de una vez por todas lo que sea que esté ocurriendo. No había pasado ni media hora cuando escuché un leve crujido proveniente de la cocina. Me levanté, pero intenté no hacer ningún ruido. Al asomarme, vi que una de las puertas del gabinete estaba entreabierta. La cerré y regresé al sillón, tratando de no pensar demasiado en ello, pero al cabo de unos minutos, el mismo ruido se repitió. Volví a la cocina, y esta vez, la puerta estaba completamente abierta. Cada vez que trato de ignorarlo,
parece que se intensifica. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo, pasos lentos y pesados que se detenían justo afuera de mi habitación. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, y pude notar cómo el sonido parecía desplazarse, como si alguien estuviera de pie al otro lado de la puerta, esperando. No sé cuánto tiempo pasó, pero al final no escuché nada más. No me atreví a levantarme hasta la mañana siguiente. Por la mañana, encontré la puerta de mi habitación apenas abierta, algo que juraría había cerrado con llave antes de acostarme. Esta vez decidí contarle a un amigo cercano lo que estaba pasando, alguien que conocía mis hábitos y que no me juzgaría tan fácilmente. Él escuchó en silencio, al final, sugirió que podía tratarse de algo energético, tal vez una especie de residuo de algún evento pasado en el apartamento. Aunque nunca he creído en esas cosas, su sugerencia me dejó pensando, porque no se me ocurre ninguna explicación lógica para lo que está sucediendo. Después de esa conversación, intenté hacer algunos cambios en mi rutina. Pensé que quizás estaba alimentando mi ansiedad sin querer, así que comencé a salir de casa más seguido, a ir a la oficina en lugar de trabajar desde casa, y a pasar menos tiempo solo en el apartamento. Pero cada noche, al regresar, la incomodidad se hacía más palpable. Es como si el ambiente hubiera cambiado por completo, cada rincón parece más oscuro, y las sombras parecen alargarse de una manera que nunca había notado antes. Hace 2 noches, me armé de valor y decidí dejar el espejo en el pasillo nuevamente, con la esperanza de que sacarlo de mi habitación podría hacerme sentir menos vulnerable. Pero cuando desperté al día siguiente, el espejo estaba frente a mi cama, perfectamente colocado. Esta vez, estoy seguro de que no fui yo quien lo movió, porque recuerdo claramente haberlo dejado junto a la puerta del baño antes de irme a dormir. Esa sensación de inquietud ha ido creciendo al punto en el que incluso me cuesta concentrarme en el trabajo o en cualquier otra cosa. Algunos de ustedes sugirieron que intentara poner sal o algún tipo de protección simbólica en casa. A decir verdad, no soy muy creyente de ese tipo de prácticas, pero anoche decidí hacer la prueba. Coloqué un poco de sal en los marcos de las puertas y en las ventanas, esperando que, de alguna manera, esto ayudara a calmar las cosas. Sin embargo, en mitad de la noche, me despertó el sonido de algo deslizándose lentamente. Cuando encendí la luz, vi que la sal en el suelo había sido movida, como si alguien la hubiera arrastrado o pateado. Lo más perturbador fue encontrar una serie de huellas en la sal, marcas pequeñas, pero claramente visibles, que se dirigían desde el pasillo hasta el interior de mi habitación. Esas marcas parecían formar un rastro que llegaba hasta el pie de mi cama, como si alguien hubiera estado de pie allí, observándome mientras dormía. A partir de ese momento, sentí una especie de bloqueo, como si mi cuerpo se negase a reaccionar. Me quedé sentado en la cama, mirando esas huellas, y me di cuenta de que estaba temblando. Después de esa noche, me resulta casi imposible dormir en paz. La ansiedad ha alcanzado un punto en el que incluso dudo de mis propios recuerdos y de mis acciones. Me pregunto si de alguna forma estoy provocando esto sin darme cuenta, si de verdad hay algo inexplicable ocurriendo o si simplemente estoy perdiendo el control. Cada pequeño ruido, cada movimiento en la casa, me sobresalta. A veces, incluso escucho mi propio nombre, susurrado en voz baja, como si alguien intentara llamarme desde otra habitación. He llegado a un punto en el que no sé qué más hacer. He considerado mudarme, pero el contrato de arrendamiento aún tiene varios meses, y no estoy seguro de cómo explicar esto al propietario sin sonar completamente fuera de lugar. Además, algo me retiene, como si una parte de mí no quisiera dejar el apartamento, como si necesitara entender lo que está sucediendo antes de irme. Una parte de mí teme que, si no enfrento esto ahora, este tipo de situaciones podrían seguirme a donde vaya. A pesar de mi escepticismo, he pensado en llamar a alguien especializado en limpiezas espirituales o algo por el estilo. No sé si servirá de algo, pero siento que necesito hacer algo, cualquier cosa que me dé un poco de control sobre la situación. Tal vez alguien que pueda darme respuestas o, al menos, ayudarme a sentir que no estoy completamente solo en esto. Cada día parece más difícil. He empezado a notar cómo este peso afecta todo lo demás en mi vida. La gente en el trabajo me pregunta si estoy bien, me dicen que parezco distraído, agotado. Apenas puedo concentrarme en mis tareas, y no tengo ni ganas de salir con amigos o hacer cualquier cosa que solía disfrutar. Es como si todo hubiera perdido color, como si la casa estuviera drenando mi energía, y no tengo ni idea de cómo detenerlo. Actualización final. Han pasado algunos meses desde que compartí lo que estaba ocurriendo en mi apartamento. Al principio pensé en dejarlo todo atrás y mudarme, pero algo me hizo quedarme, como si necesitara entender lo que realmente estaba sucediendo. Durante este tiempo, intenté varios métodos para lidiar con la situación, desde los más racionales hasta aquellos que nunca pensé que probaría. Decidí hablar con el dueño del apartamento para ver si conocía el historial del lugar.
Él se mostró un poco sorprendido por mis preguntas y, aunque al principio no quiso entrar en detalles, finalmente admitió que había recibido quejas de inquilinos anteriores. Me dijo que, antes de mí, varias personas habían vivido aquí, pero que todas se mudaban antes de completar el primer año. Según él, algunos mencionaban sentirse incómodos o que algo extraño sucedía en la casa, pero nunca obtuvo explicaciones claras. Me dio un nombre de alguien que vivió aquí hace algunos años, sugiriendo que quizá podría ayudarme a entender mejor lo que ocurría. Sin embargo, cuando intenté contactar a esa persona, no obtuve ninguna respuesta. Pasaron unas semanas sin mayores eventos, y empecé a pensar que tal vez el problema estaba en mi mente. Sin embargo, una noche, mientras revisaba un libro, sentí una presencia detrás de mí, algo tan tangible que me obligó a darme la vuelta de inmediato. No había nadie, pero la sensación de ser observado persistía, y no pude concentrarme en nada más. Fue en ese momento que decidí llamar a alguien para que realizara una limpieza en el apartamento. Contacté a una mujer que me recomendaron en una tienda de artículos espirituales. Al principio me sentí ridículo explicándole la situación, pero ella parecía comprenderlo todo sin necesidad de más detalles. Cuando llegó, recorrió cada habitación en silencio, quemando incienso y murmurando oraciones en voz baja. Mientras realizaba la limpieza, me comentó que el ambiente en el apartamento se sentía denso y cargado, como si hubiera una energía estancada. Me explicó que estos rituales no siempre expulsan algo de inmediato, sino que a veces solo sirven para despejar el espacio. Durante unos días, la atmósfera en el apartamento pareció mejorar. Me sentía más ligero, como si la ansiedad se hubiera disipado un poco. Empecé a dormir mejor, incluso me permití relajarme un poco y dejar de prestar tanta atención a cada pequeño ruido. Sin embargo, el alivio fue breve. Una semana después de la limpieza, los mismos ruidos volvieron, esta vez más intensos y más constantes. Cada noche, escuchaba lo que parecían pasos suaves en el pasillo, y en ocasiones, un murmullo apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando desde lejos. Desesperado por algo que me diera paz, intenté con otra sugerencia de la comunidad, quemar salvia y colocar amuletos en las puertas. Pasé cada rincón con la salvia, llenando la casa de humo en un intento por purificar el espacio. Colgué pequeños amuletos en las puertas y ventanas, incluso en los espejos, siguiendo recomendaciones que leí en línea. Durante las primeras noches, sentí que todo estaba en calma, pero luego algo cambió. Empecé a despertar a la misma hora cada madrugada, cerca de las 3, siempre con la misma sensación de que alguien estaba parado cerca de mi cama. No veía nada, pero la tensión en el aire era suficiente para mantenerme despierto. Hace poco, recibí un mensaje de un vecino al que apenas conocía. Me contó que había visto mi publicación en Reddit y que él también había tenido experiencias similares cuando vivió en el mismo edificio hace algunos años. Según él, siempre escuchaba pasos en su apartamento, aunque vivía solo, y en más de una ocasión despertó en mitad de la noche con la sensación de que alguien lo observaba. Me aseguró que, al mudarse, esas experiencias cesaron por completo. Su mensaje me hizo pensar que tal vez el problema no era el apartamento en sí, sino el edificio. En este punto, he aceptado que no tengo el control de lo que está pasando. La idea de mudarme ha vuelto a rondarme, pero otra parte de mí siente que, después de todo esto, no puedo simplemente salir huyendo. Ya no se trata de una simple incomodidad, es como si una parte de mí se hubiera acostumbrado a esta tensión, a vivir con una sensación de incertidumbre. A veces pienso que, si me voy, me llevaré esta experiencia conmigo, como una especie de carga que ya no podré dejar atrás. He dejado de tratar de explicar lo que sucede aquí. Es difícil decir si lo que ocurre es real o si de alguna forma estoy proyectando mis miedos y ansiedades en el espacio. Las noches son más soportables, aunque la tensión persiste. Los eventos son más esporádicos, pero cada vez que algo se mueve o escucho un ruido, una parte de mí se siente atrapada, como si el apartamento quisiera recordarme que no puedo ignorarlo por completo. A día de hoy, sigo aquí, pero trato de no pensar demasiado en todo lo que he vivido. He decidido no prestar más atención a los espejos ni dejar cámaras grabando. Parece que cuanto menos observo, menos intensos se vuelven los eventos. Es casi como si la casa respondiera a mi interés o a mi miedo, intensificando las cosas cada vez que trato de investigar más. Al final, no tengo una respuesta clara ni una conclusión que compartir. Lo único que sé es que algo ha cambiado en mí, y que esta experiencia, por extraña que sea, ha dejado una marca. No estoy seguro de si creer en cosas que no puedo explicar, pero después de todo esto, al menos entiendo que hay cosas que simplemente no pueden racionalizarse. Tal vez algún día encuentre el valor para irme, o tal vez siga aquí, aprendiendo a vivir con lo inexplicable. Por ahora, he decidido dejarlo así y no volver a buscar respuestas.